Bueno, entonces les voy a presentar mi anteproyecto, que provisionalmente he titulado Conocimiento válido y pluralidad epistémica, una cuestión ética. El plan a seguir va a ser, en un principio, pues, presentarles el problema a tratar. En segundo momento, complementar un poco con el estado del arte, la presentación de este problema. En tercer lugar, les voy a presentar mi pregunta de investigación y en cuarto lugar, su justificación. Como quinto punto vamos a tratar la hipótesis que pretendo defender y en consecuencia los objetivos y la propuesta de esquema que he planteado. Y en último lugar les voy a presentar la bibliografía tentativa que tengo hasta el momento. Entonces, el problema que pretendo tratar es un problema epistemológico que tiene que ver con qué concebimos como conocimiento válido. ¿Por qué? Porque, porque esto es un problema básicamente porque tenemos varias alternativas frente a lo que puede ser conocimiento válido y aceptar una u otra puede conllevar consecuencias éticas que son importantes de revisar y en ese sentido de aquí se desprende el problema, ¿no? Entonces el conocimiento válido lo vamos a entender un poco como aquel conocimiento que vamos a concebir efectivamente como conocimiento y que es valioso en ese sentido y es aceptable aunque uno no crea en él o no esté de acuerdo con él, es aceptable igualmente. Entonces, sobre esto tenemos que hay varias posturas, ¿no? Una que tiene que ver con la tradición moderna occidental, que es problemática en un principio porque digamos que es una tradición que epistemológicamente concibe que aquel conocimiento que sea válido va a ser necesariamente conocimiento científico, es decir, un conocimiento que se ajuste a los criterios científicos de objetividad, de universalidad y de verdad, y a partir de aquí va a discriminar otra serie de saberes, de elementos que ni siquiera va a considerar como conocimiento. Dentro de esto encontramos un gran rango que va a ser importante después en la presentación porque va a ser dos ejemplos que voy a tomar para la argumentación, ¿no? Entonces podemos encontrar conocimientos indígenas, tradicionales, medicina alternativa, o conocimientos, entre comillas, que voy a defender que no lo son en realidad, como el fraude, por ejemplo. Entonces, como otra postura frente a esto, y quizás en otro extremo, tenemos lo que es el pensamiento decolonial, ¿no? En ese sentido, el pensamiento decolonial plantea a grandes rasgos la necesidad de una pluralidad epistémica, la necesidad de justicia epistémica, justicia cognitiva, diría Boaventura. ¿Y esto que implica? Reconocer la diversidad de conocimientos, reconocer que en la sociedad hay múltiples conocimientos de diferentes formas y con diferentes criterios, y que estos deben encontrar una manera de convivencia, digamos, armónica, por decirlo de alguna manera, en la que no se den este tipo de discriminaciones de las que les hablaba en el punto anterior. Pero ¿qué pasa? Que quizás una consideración ingenua de este punto de colonial, lo vemos aquí en este segundo, en esta diapositiva, podría conllevarnos a preguntarnos como, venga, ¿y esto no es aceptar cualquier cosa? Esto es decir, adoptar una postura de estas no implica necesariamente concebir cualquier cosa como conocimiento o qué criterios vamos a tener acá. Entonces, de aquí surge un poco el problema que pretendo tratar, como qué vamos a concebir como conocimiento válido y por qué no es un vale todo. ¿Por qué adoptar una postura plural no implica reconocer cualquier cosa como conocimiento válido? Entonces, en el estado del arte, les concretizo un poco lo que les acabo de decir. Tenemos un extremo que es el de la tradición moderna, occidental, que podemos ver reflejado, por ejemplo, en Rapoport, que nos habla de que el conocimiento científico, en tanto está cimentado en esta universalidad, en la verdad y en la generalización, se convierte en el criterio último de conocimiento en realidad. Entonces, la ciencia es el criterio para reconocer que algo es válido. Todo lo que no sea científico va a terminar siendo ignorante, va a terminar siendo mágico, va a terminar siendo irracional. Y en ese sentido, el deber de la ciencia no solamente es producir conocimiento y generar criterios de validez, sino convertir a aquellas personas, convertir a aquellos conocimientos en algo científico, en algo que no sea mágico o irracional, entre comillas. Por otro lado, tenemos el otro extremo que tiene que ver con el pensamiento colonial,
Y dentro de este podemos encontrar, por ejemplo, a Boaventura de Sousa, quien propone una ecología de saberes, es decir, justamente lo que les estaba diciendo, reconocer una pluralidad epistemológica, reconocer que hay diversidad de conocimientos que conviven entre sí y que deben relacionarse de manera justa, en tanto no se discrimine, por ejemplo, los conocimientos indígenas al no acogerse a un conocimiento científico. Entonces, la pregunta de investigación ya concretamente tiene que ver con cómo concebir el conocimiento válido desde una mirada colonial, desde una mirada plural, sin caer en un todo válido. Y me la planteo por qué, por dos cosas. Primero, porque me parece que, como estoy intentando recoger un poco, asumir una postura en tanto conocimiento válido implica ciertas consecuencias éticas. Asumir una postura muy ligada, por ejemplo, al extremo de la ciencia implica discriminar un montón de conocimientos que son valiosos y por ende discriminar un montón de grupos eh, en sus prácticas cotidianas, como lo podría ser la población indígena. Pero también asumir un extremo ingenuo de la postura colonial o de la pluralidad de conocimientos podría llevarnos a aceptar un montón de cosas que a lo mejor no estamos dispuestos a reconocer como conocimiento, como podría ser el caso del fraude. Y en segundo lugar, considero que esto es muy importante en términos filosóficos, no solo por lo que acabo de decir, sino también porque plantea una relación entre ética y epistemología. Para yo poder responder una pregunta por la epistemología y por la manera en que estoy concibiendo el mundo y el conocimiento que puedo tener de este, estoy implicando necesariamente una postura ética. Debo considerar cuestiones éticas de cómo voy a hacer yo para relacionarme con ese mundo y con esas personas que componen el mundo. Entonces, la hipótesis que pretendo defender tiene que ver con que para precisamente responder por estas preguntas epistemológicas necesitamos acudir a consideraciones éticas. No son las únicas, ciertamente, pero considero que son cruciales. Y en este sentido, esta es la cita que traigo, es de mi propio anteproyecto, pero bueno, que dice que la interpretación de lo que es conocimiento válido debe darse a partir de cuestiones éticas, que nos permitan diferenciar entre una buena práctica epistémica, como lo podría ser un sistema de conocimiento indígena, que es lo que pretendo tomar como ejemplo, y una práctica epistémica que no es buena, no es correcta, como lo podría ser el fraude. Y en ese sentido, tengo cuatro objetivos. Uno general, que tiene que ver con cómo una concepción amplia del conocimiento válido, una pluralidad epistémica, implica establecer consideraciones éticas sobre el conocimiento. Implica necesariamente acudir a la ética. Y para esto tengo tres objetivos. El primero es presentar la concepción de conocimiento válido tradicional de la ciencia occidental y su rechazo a diversas formas de conocimiento. El segundo es argumentar la posibilidad de conocimiento válido que no sea científico. Y el tercero es proponer cómo, al hacer consideraciones éticas relevantes en términos epistemológicos, la posibilidad de conocimiento válido no científico no implica aceptar todo tipo de prácticas epistémicas, no implica un todo válido. Y entonces el esquema que propongo, en consecuencia, es el siguiente. El primero es una introducción, bueno, donde expongo el orden, el problema, mi hipótesis. En segundo momento, revisaré la epistemología tradicional y el conocimiento válido, en tanto caracterizar la tradición moderna occidental, cuáles son esos criterios que se consideran para, para determinar si algo es un conocimiento válido. En tercer lugar, explicar un poco cómo se da ese rechazo a las diversas formas de conocimiento, como en el caso indígena y en el caso del fraude. Un segundo capítulo que tiene que ver con el conocimiento válido no científico, donde expongo los sistemas de conocimiento indígenas como un ejemplo de este tipo de conocimientos y lo relaciono con esta postura colonial, ¿no? Con qué es el conocimiento válido desde una postura colonial, desde una pluralidad epistémica. Y en cuarto lugar, la idea es argumentar un poco por qué no, esta postura en particular no es un todo válido. Por qué esta postura en particular no nos conlleva a aceptar prácticas como por ejemplo el fraude, aunque aceptemos una práctica que es no científica, como los sistemas de conocimiento indígena. Finalmente una conclusión y una bibliografía que tentativamente es la siguiente, tiene una serie de autores de coloniales como Castro Gómez, Boaventura Sousa o Miñolo, tiene una serie de autores y de obras que tienen que ver con la justicia epistémica,
como lo son Miranda Fricker y Kit Medina y Paul House, que presentan un poco cuestiones éticas relacionadas con la epistemología, de las que creo que podría ser útil utilizar. Y tiene también autores, pocos en este momento, pero pretendo ampliarla, que presentan un poco sobre el tema de la concepción tradicional de la ciencia, ¿no? Rapoport, como ya les había mencionado anteriormente. Muchas gracias.